El 6, ¿cómo sería un 6? El 6, lo primero que yo veo es el que tiene la conexión, como la línea directa con Dios, es decir, es como si tuviera el teléfono y empieza a hablar con Dios, ¿no? Hola Dios, pues, estoy así, así, necesito esto y esto. Entonces, para mí es uno de los que tienen la mayor fe y la conexión con Dios. Es decir, se les facilita la oración con Dios, se les facilita la comunicación con Dios, son personas de mucha fe, pienso que también los que están como para los demás. Un pastor positivo o un pastor, ¿cómo decirlo? Cura, esos términos, pastor, cura, rabino. Creo que el que mejor se acomoda es el 6 en positivo. Y entonces son esas personas que están para los demás, que ayudan, que guían. Es parecido al 3, pero la parte artística no la necesita tanto él. ¿La puede desarrollar y le beneficia? Sí, pero más como esa parte de guía, de ayuda, de estar para los demás. Y negativo, ¿cómo sería? Es como el 3 igual, pierde la fe y cualquiera que pierde la fe, entonces no se siente suficiente para llevar a cabo su labor. Y si hablamos de que es un 6, es un guía, un pastor, es una persona que tiene que tener su fe al 1000%, porque los demás se van a sostener en él. Es algo así. Entonces el 6 es un hombre de mucha fe o una mujer de mucha fe, pero tiene que tener esa conexión, diría primero, para tener esa fe muy bien. Entonces son los más espirituales. Por ejemplo, de algunos ejemplos negativos, cuando pierde la fe a alguien espiritual, y entonces también el 6 tiene buena palabra para envolver a la gente, para guiarlos, para aconsejarlos, para decirles lo que en el momento necesitan. Y sus defectos podría ser también perder la intuición, la conexión, volverse una persona muy negativa, que digamos caería en su oscuridad, en su sombra. Pueden volverse incrédulos. Eso es lo opuesto a la fe. Volvernos incrédulos, criticones, escépticos es la palabra. Y todos podemos caer en eso, pero el 6 le afecta más eso. eh, en vez de ver como la bendición, ver la luz, entonces empezamos como con nuestra palabra, ya sabemos que podemos maldecir, ¿no? Entonces eso es algo muy negativo, muy destructivo que todos podemos hacer y que afecta mucho al 6. El 6 tiene como el 7, tienen una característica que tienen un arco de energía, que en la numerología la llamamos el arco de la línea del arco. Y la línea del arco es como una protección que traen implícitamente, no todos los números la tienen. La tienen el 6, la tiene el 7 y la tienen los números maestros implícitamente porque tienen una energía más fuerte. Entonces, en el número 6 es eso, es un hombre de fe, es alguien que guía, muy intuitivo, con ese como sexto sentido súper fuerte, tienen el poder de la palabra, tienen una fe enorme, su vibración es muy alta, que envuelven a los demás y solo su energía les sube el ánimo, por decir, a todos, pero en negativo puede ser todo esto que dije, perder su energía, ser criticones, también estar frustrados, perder la fe, que sería hacer esa incredulidad. Entonces así sería un 6. Ese es un 6. El 7, por ejemplo, volvemos a la energía masculina. El 7, la palabra que lo rige es el guerrero. Es de las personalidades como que va hacia adelante y pienso que todos tenemos miedo, pero el 7 afronta todo. Es como decir, no, no se paraliza por un miedo. Como diría yo de un 2, que tengo esa parte del 2 en mi personalidad. El 2, que es el más sensitivo. Entonces el 7 sabe cómo gestionar sus miedos, sabe manejarlos y tiene que hacer las cosas, las hace. Enfrenta los retos y como dije, el 1 y el 5 tienen similitudes, el 7 también. Pero el 7 es ya más espiritual, tiene ese conocimiento interno del guerrero, que el guerrero va a afrontar los retos, es decir, un guerrero es alguien que afronta sus limitaciones, afronta sus miedos, afronta sus heridas y sobre la marcha, digo, resuelve, porque tampoco tiene la solución a todo, ni es el sabio por excelencia, pero su sabiduría es avanzar, afrontar los retos. Y entonces, como dice la palabra de que es guerrero, es una persona capaz de luchar por superar las cosas. Tiene también una fe muy fuerte, tiene el arco, la línea del arco muy
muy fuerte. Son también personas que tienen la conexión con lo energético y lo etérico, el 7 como el 6. Tienen también ese sexto sentido súper activado. Es una manera en la que afrontan las cosas y saben decidir qué hacer y qué no hacer. Ese sexto sentido o esa intuición, ¿no? O esa parte intuitiva muy desarrollada. Los define la verdad. Si hay virtudes que que pueden funcionar como un escudo, como una herramienta, es la verdad, la honestidad, la humildad, ¿no? El respeto. Y en el guerrero, que es el número 7, es la verdad. Afrontan los retos y a veces el decir la verdad y afrontar eso con otras personas es un reto muy grande, porque mucha gente vive desde la mentira o desde el engaño. Y el retarlos, híjole, es difícil. Y bueno, ¿cuáles son sus aspectos negativos, por ejemplo? Pueden ser personas resentidas, pueden ser, volverse también escépticos, pueden caer en esa oscuridad o negatividad, no perder esa línea del arco que digo que el 6 y el 7 tienen como una protección. La intuición puede caerse y entonces también el escepticismo. Pierden la claridad en sus metas, en sus metas, en sus sueños. La frustración puede ser mucho en ellos. Son los que se vuelven más fanáticos, supersticiosos, resentidos y ver las cosas como con grandes dificultades, ¿no? El 6 también tiene ese aspecto, lo del fanatismo, el 6 y el 7. Muy bien, vamos al 8. El 8 es el número natural, que la palabra que lo define es el chamán, es decir, es el sanador nato. El 8 nace ya con manejo de energía muy alto y con como conocimientos previos de aquí vivía de vidas pasadas como sanador. Un 8, si tenemos un número 8 en donde sea, habla de que hemos trabajado ya mucho la energía y somos buenos sanadores. Lo tengamos como consciente o tengamos que estudiar algo para recordarlo. El 8 entonces es el chamán. El chamán, aquí va esta palabra. Los demás números tienen otras habilidades, pero ya a partir del 8 o 9, digamos, tienen más desarrollados ser clariaudientes, ser chamanes, ser videntes, ser esos dones más desarrollados. Clariaudiencia, videncia, vidente. El vidente tiene como muchos dones ya desarrollados. El clariaudiente es el que oye más, el clarividente es el que tiene la capacidad de ver más cosas, es decir, un clarividente puede cerrar los ojos y puede ver imágenes, puede ver videos o cosas más visuales. El clarividente escucha y hay otros dones más, ¿no? Hay gente que es altamente sensitivo, yo soy más sensitivo, incluso digo, soy más sensitivo que incluso empático a veces. Entonces, el 8 es sanador nato. También tiene mucha energía y fuerza, es decir, es el doble del 4. Entonces, hablamos que en el emprendimiento también es bueno y se le da. Es disciplinado, es ordenado, es estructurado y también tiene mucha fe. Entonces, principalmente es sanador, principalmente manejo de energía bastante ya desarrollada, es decir, ya tiene naturalmente la capacidad de sanar y de hacer cosas ya más grandes, diría que hasta de dirigir grupos. Cuando comenzamos como sanadores individualmente, atendemos de uno por uno. Y el 8, digamos, podría dar el paso de atender de una persona a pasar a grupos más rápido, digamos. La parte sanadora, la parte empresarial, una persona de fe, sí, pero el 8 y el 9, por ejemplo, ya tienen su propia como conocimiento interior y conexión interior, que a veces parece que van en contra de las reglas y de las leyes normales, pero porque tienen más desarrollado su conocimiento interior que otros números no, por decir un 1, un 2, un 3, requieren más la guía de un maestro, de una persona como maestro o como guía. Y a partir del 7, por ejemplo, ya se mueven de forma individual con su propio conocimiento interno de su corazón, de su alma. A partir del 7 y el 8, pues por supuesto más. Entonces el sanador es el que maneja energía. ¿Y cuáles son los aspectos negativos? El 8 es el que puede caer más en hacer y manejar energías de forma negativa, porque ya lo sabe. Entonces, lamentablemente en la sociedad hay mucha gente que hace esas cosas, ¿no? Por ejemplo, se pueden ver pesimistas, se pueden volver egoístas, son muy emotivos, también se pueden volver chismosos, muy impositivos en esta parte de mover y manejar energía y de seguir e imponerle a la gente. Absorbentes en negativo, ¿por qué? Porque al no manejar su energía bien, hay personalidades
que tienen que tomar su energía de otros. Entonces, en negativo, su energía no sería suficiente y entonces absorben la energía de los demás. Son las personas como, aquí el ejemplo, la persona con la que estamos un tiempo y son tan tóxicas que son los que nos hacen sentir cansados, con dolor de cabeza y así. Ese sería un ejemplo de un 8 negativo, porque inconscientemente maneja la energía, pero no se está dando cuenta de esa parte de cómo tomar o drenar la energía de otro. Entonces así hay personalidades. Entonces pueden volver muy negativos y solo pensar como en problemas, ¿no? En calamidades. Ay, la vida es así, me va mal, no puedo, y aquí sigue, y aquí quedan. Entonces es un aspecto del 8. La frustración también, el fanatismo o la superstición, porque pueden creer en cosas equivocadas muy fácilmente. También el resentimiento. El 8 para mí tiene una característica que al ser el infinito es el número positivo de abundancia muy bonito, pero también tiene el aspecto de karmáticamente, el 8 refleja esa parte de como carga karmática mucho. Entonces vienen como directamente a resolver mucho. Es decir, hay mucha carga a resolver y puede ser propia como puede ser de otro lado, ¿no? De ancestro, como digo mucho. Y eso tiene el 8. También la parte karmática, quien tiene un 8 o más 8, porque también se repiten los números, ya lo vimos, quien tiene más de un 8 entonces habla de esa parte que tiene muy buen manejo de energía, es muy buen sanador, pero también viene con la responsabilidad de como limpiar y sanar mucho en él y en su familia, por decir, en el árbol familiar. Entonces el 8 ese es el 8. Y vámonos al 9 que sería el último natural. El 9 también nos dije, conforme van avanzando los números, el 3 por ejemplo, ya tiene la experiencia del 2 y ya tiene la experiencia del 1. Entonces voy con eso el 9. El 9 por eso dije que el 8 es muy sabio también, porque ya tiene la información y la experiencia de los números previos, igual el 7. El 7 al 9 va así. Entonces el 9 que es como el número, yo digo, es el equivalente de los números naturales al maestro, que es el 33, porque es el número que en positivo le encanta ser enfermero, médico, ayudador. Es el que no tiene ningún problema con ayudar a viejitos, a gente enferma. Se le da naturalmente. Es muy amoroso, tiene una energía muy alta, es muy esa parte ayudador o altruista. El 4 y el 9 se parecen en eso, perdón si no dije el 9. El 9 también es muy sanador y muy ayudador. El 4 en misión les encanta el servicio y les encanta ayudar. El 9 es similar en eso. El 9 es muy, ¿cómo se llama? Desprendido, muy servicial, muy esta parte que decimos altruista en organizaciones y grupos. Pues vuelvo a eso. Le encanta ayudar. Entonces tiene la sabiduría enorme de los demás números implícitos. En los aspectos negativos, entonces el 9 puede conocer muy fácilmente a la gente y saber dónde les duele y por ende en negativo como dónde hacer daño, digamos, esa parte. Entonces el 9 es muy sabio, pero en negativo va a ser eso. Tiene mucha sabiduría y puede ser también muy, albergar rencor, albergar como venganza y él no se va a quedar con las ganas, se va como a desquitar en negativo. Yo diría este aspecto es como del signo del escorpión, que algunos vemos, digo, sí, aquí no hay nada que sea escorpión, que vemos que el signo de escorpión de agua es el más complicado, porque yo diría es el más impulsivo, y si usaría otra palabra sería vengativo. Y esto diría del 9 yo. En positivo es un amor, es servicio, ayuda a todos, es un corazonzote, pero en negativo sería una persona resentida y vengativa. Que vería el no cómo me la hiciste, el cómo me la pagas. Entonces, no, 9 ya es como la suma de todos los números previos, por eso lo repito. Entonces, tiene toda esa sabiduría. Entonces, un hombre es un número muy sabio. Y también es una persona que viene y que sabe y que puede ayudar en las personas también justo con los duelos, con las pérdidas, con todo eso. Y con la enfermedad, puede ser como el mejor enfermero y eso, porque tiene toda esa sabiduría para manejar toda esa información. Que habrá otros números que diría que tienen una como madurez más chica, como de niño o adolescente, que por eso no pueden manejar esos problemas grandes, que es cuidar a un enfermito, que es manejar el duelo en una persona, son temas grandes que no todos saben cómo abordarlos y cómo ayudar. Ese sería el número 9.